creo que es en esa misma línea lo que dice es un Consejo de Estado, ¿no? Que la presidenta se olvide de sus investigaciones y empiece por lo menos mínimamente a pensar en el país y convoque al fiscal de la Nación, al presidente del Poder Judicial, al defensor del pueblo, al contralor, al presidente del Congreso, independientemente de todos los cuestionamientos que tienen varias de estas autoridades, y convocarlos para ver qué se hace. Pero elemental es algo que también has pronunciado. Se necesita sí o sí otro gabinete. Con este gabinete es imposible. Con este ministro del Interior y con este premier, que prácticamente no sabe ni siquiera dónde está parado, es imposible. Del tema del, ¿no? No sé, de todas las cosas que ha dicho, Dios mío, los estados de emergencia. Vamos a declarar el estado de emergencia. ¿Y qué pasó? Ya no se acuerda, pero en fin. Mariano González, el ministro del Interior y también el ministro de Defensa, está conectado con nosotros vía Zoom. Mariano, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás, y gusto de estar en su programa. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace, Mariano, frente a esta situación? Realmente es penosa la declaración de Dina Boluarte, y ya no, lo único que queda es indignación, ¿no? de ver cómo entre el Congreso y el gobierno se trajeron abajo la ley de crimen organizado prácticamente con la 32.108, o sea, haciendo prácticamente apología al crimen, ¿no? El Congreso lo que ha pretendido es cuidarse entre sí, cuidarse a los casi 70 o más de 70 congresistas investigados por distintas razones, a la gente del gobierno, al entorno familiar de Dina Boluarte, a su entorno político. O sea, creo que ha llegado un momento, y como bien decías, que en nuestro país tenemos que marcar una línea divisoria. Y en esa línea, a un lado están los que están a favor del crimen y a otro lado los que estamos en contra del crimen, independientemente de nuestras posiciones políticas, ideológicas, del rol que desempeñemos en la sociedad, ¿no? Sea desde la empresa, desde la política, desde la academia, desde la prensa, desde cualquier lugar. Ya no hay, creo que a estas alturas en nuestro país ya no tenemos otra opción, ¿no? Que es ponernos en contra del crimen y empezar a trabajar lo más unido que podamos, ¿no? Ahora, Mariano, acá lo han propuesto y lo han reclamado voceros del Poder Judicial, es decir, el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el decano del Colegio de Abogados, representantes de diferentes instituciones. Es decir, esta es una crisis de tal nivel que si no se enfrenta con liderazgo y digamos, conjugando todas las capacidades y posibilidades de acción, no se va a poder avanzar. Entonces, eso pasa por convocar al Consejo Nacional de Seguridad Nacional y a todas las instancias de esa naturaleza existentes o por crearse, pero que permitan esa conjugación de esfuerzos. ¿Por qué no ocurre, Mariano? ¿Por qué no ocurre? Hay varias instancias. Lo primero que tendría que ocurrir, creo que es en esa misma línea, lo que dice es un Consejo de Estado, ¿no? Que la presidenta se olvide de sus investigaciones y empiece por lo menos mínimamente a pensar en el país y convoque al fiscal de la Nación, al presidente del Poder Judicial, al defensor del pueblo, al contralor, al presidente del Congreso, independientemente de todos los cuestionamientos que tienen varias de estas autoridades, y convocarlos para ver qué se hace. Pero elemental es algo que también has pronunciado. Se necesita sí o sí otro gabinete. Con este gabinete es imposible. Con este ministro del Interior y con este premier, que prácticamente no sabe ni siquiera dónde está parado, es imposible. Hay que ser realmente muy malo para permanecer en un cargo cuando sabes que no la estás haciendo bien y que estás perjudicando al país. El premier es el jefe, valga la redundancia, del jefe del sistema de inteligencia. Si no tenemos a todo el sistema de inteligencia trabajando de manera conjunta, todos los componentes, para encontrar una solución, por lo menos en el corto plazo, que se pueda medir, que pueda generar que nuestra población sienta que se está haciendo algo y que efectivamente se está haciendo algo, creo que es imposible. Y obviamente hay políticas públicas, hay planes ya en la policía, hay cosas que se pueden ejecutar, pero hay que tener claro qué hacer en el corto plazo. Y esa claridad no la tiene Dina Boluarte, esa claridad no la tiene el premier. Entonces necesitamos que convoque a alguien
¿no? Que pueda por lo menos este último tramo generar un espacio de transición saludable. Y este señor, pues, Adrián Sen, lamentablemente, no contribuye. Y la misma Dina Boluarte creo que está muchísimo más preocupada en enfrentar a sus enemigos, ¿no? Claro, pero el problema, Mariano, lamentablemente, es que en una situación de crisis como esta, tú lo que deberías estar en capacidad de decir, bueno, vamos a juntar un gabinete que combine dos elementos, que tenga la capacidad de enfrentar la crisis de inseguridad, ¿no es cierto? Sí. De enfrentar la guerra contra la corrupción que nos está asfixiando también, pero a la vez que sea capaz de aprovechar la circunstancia extraordinaria que el Perú tiene con el puerto de Chancay, la subida del precio de los minerales, el boom de la pesca, la agricultura de exportación. Pero el problema es que así no se forman los gabinetes en el Perú, ¿no? O sea, a ver quién va a votar porque nos quedemos hasta el 2026. Keiko, ya, Acuña, ya, los bloque magisterial, ¿ah? Los castillistas ahora son sostenes de... Y Cerrón, no me digas, Mariano. Cerrón es parte de esta alianza horrorosa, ¿no? Que sostiene a Dina Boluarte. Todos están comprometidos y todas las fuerzas que están representadas en el Congreso, lamentablemente, están priorizando sus intereses bajos, intereses de tapar a un prófugo, intereses de conseguir proyectos de ley